Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida, este podcast que utilizamos para tratar de comunicar un mensaje que en este caso tiene que ver con la participación de nosotros los cristianos en el mundo. ¿Qué tenemos que aportarle? Desde la palabra de Dios, desde los principios de la Biblia, a la problemática y a las circunstancias de vida que vive la sociedad actual. Hoy vamos a tener una temática muy bonita, me parece que es el proyecto de vida. Vamos a hablar de cómo la gente está proyectándose hacia el futuro. Y hoy tenemos a Miguel Leitón, un amigo, pastor, orientador, alguien que Dios lo usa muchísimo en muchas congregaciones, ahí desde el pasado que trabajaba ahí en Enfoque a la Familia, abordando temas de familia. Bienvenido, Miguel. Gracias, Mau. Es un gusto poder estar acá. Octava temporada. Es como esas temporadas, ¿verdad? Sí, exacto. Llegar a la 10ª es un reto. Vamos para allá. Rompen récord. Vamos para allá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta 8ª temporada. Y espero que el día de hoy pues, podamos generar algún tipo de información, de reflexión relacionado con este tema acerca del proyecto de vida y qué implicaciones tiene. No solamente para los más grandes, sino también para los más pequeños. A los jóvenes. Mira, realmente nosotros te invitamos con propósito, como dicen, porque yo sé que tenés mucho que aportar. Vos tenés una experiencia vasta, tanto en la temática eclesial, en la temática de familia, pero también con la juventud. Tus últimos años has estado involucrado en un colegio y realmente una de las situaciones que yo también como pastor y como psicólogo he visto es la crisis de la juventud. O sea, ese fenómeno de depresión, de ansiedad, de parálisis, de pasividad a veces también, que está viviendo la juventud. Y queríamos justamente hablar sobre el proyecto de vida, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con la juventud en este momento? Y tal vez la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué pensás está pasando en la sociedad que tiene a los jóvenes en estas circunstancias mencionadas? Cuando uno habla de proyecto de vida, el concepto de proyecto de vida, uno tiene que detenerse y definirlo como tal. De acuerdo. Hay que hablar de plan de vida, hay que hablar de proyecto de vida y hay que hablar de elección vocacional y laboral. Ajá. O sea, son tres cosas que parecen lo mismo, pero en realidad se traslapan. Cuando hablamos de plan de vida, estamos hablando de la decisión de un muchacho o una muchacha de establecer un plan que va a abarcar diferentes áreas de su vida. Matrimonio, pareja, en carro, si voy a viajar, no voy a viajar, voy a tener un perrito, no voy a tener un perrito, dónde voy a vivir, hasta cuándo me voy a jubilar. Es un plan de vida. Ahora, en ese plan de vida hay un pequeño espacio que se llama proyecto de vida, que se relaciona con el proyecto vocacional, en el cual conlleva una decisión de los muchachos y de las muchachas, pues, de qué carrera van a elegir o en qué área se van a desempeñar. Y luego viene la parte de elección vocacional. Y aquí, Mau, algo muy importante para todos los que van a ver esta sesión, este capítulo. Vamos a ver, cuando hablamos de juventud y del proyecto de vida, tenemos que dividirlos en secundaria y en primaria. ¿Qué quiero decir con esto? En primaria no hablamos de proyecto de vida a nivel vocacional. Sí. En primaria hablamos de sueños, en primaria hablamos de tomar decisiones, en primaria hablamos de exponerlos a diferentes áreas para que los chiquitines vayan identificándose con algo. ¿A qué cosas? A fútbol, al arte, etc. Sí. Uno los expone. Hasta la parte académica, que es muy importante. En secundaria van a haber dos momentos claves donde los muchachos tienen la posibilidad de elegir. Acá en Costa Rica sucedería de la siguiente manera. En 9º año, es decir, en 3er año, cuando tienen la posibilidad de ir a un colegio técnico. Claro. Que ahí es donde haces una primera elección vocacional que no es definitiva. Sino que esa elección vocacional es porque les gusta, me gusta turismo, me gusta diseño, o los papás le dicen, vea, en lugar de salir de 5º año sin un trabajo, entre aquí, sale con un trabajo. Entonces, esa es una. Sí. Y la segunda es cuando llegan al último año en secundaria, donde ya van a elegir qué carrera van a seguir. Entonces, esas dos elecciones vocacionales se dan en secundaria. Ahora bien, esas dos elecciones vocacionales no determinan el proyecto de vida de un muchacho, porque ya el proyecto de vida, cuando hablamos de elección vocacional, implica no solo qué voy a estudiar, sino qué espero de lo que voy a estudiar y qué me ofrece el país de lo que voy a estudiar. Exacto. Esa es la parte donde
no lo ven más allá. Entonces yo quiero ser arquitecto, eso está muy bien. Ok, pero ¿qué espero de la arquitectura? ¿Y qué me puede ofrecer el país de la arquitectura? Partamos de atrás para adelante, justamente. El país tiene una oferta, la industria tiene una oferta de trabajo, las universidades tienen una oferta de carreras. ¿Qué está pasando? Porque de repente el mundo ha cambiado tan rápido, inclusive con la inteligencia artificial ahora, ¿verdad? Las profesiones, las carreras profesionales, la duración de los procesos educativos han ido cambiando. Entonces, en un país como Costa Rica, tercermundista diríamos, hay mayor limitación. Hay deseos y sueños que te venden a través de los medios de comunicación que compras, pero de repente no hay una oferta que el gobierno te permita. Correcto. Y acabas de mencionar algo muy importante, Mau. Vamos a ver. En Costa Rica nadie puede estudiar para ser astronauta. Exacto. No, nadie y puede. Tenemos uno. Y tenemos uno. Sí. Tenemos uno. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando un chiquillo, yo quiero ser astronauta, entonces todo el mundo lo empodera. Puedes llegar a ser un gran astronauta. Puedes llegar a ser un gran astronauta. Cuando llega al punto de elegir qué va a estudiar, se va a dar cuenta que aquí no hay algo que lo prepara para ser astronauta. Entonces, el país no le ofrece eso. Entonces, es cuando hay que detenerse y decir, ok, ¿cuál es mi realidad? Okay, entonces, vas a tener que estudiar ingeniería física, por ejemplo, sí. O física pura, para que eso lo lleve a poder competir o enfrentar o elegir algo relacionado con la oiga, pero qué mira, es esto mira, tan qué atención. bonito. Claro, mire. Es que estamos en Fusiones Gourmet. Fusiones Gourmet es este espacio que nos brindan para poder hacer este podcast. Ellos están ubicados aquí en Sabana Norte, allí cerquita de la Torre Sabana, 100 metros al norte y 25 al este. Así que invitadísimos todo el mundo. Viera qué rico aquí. Muy Así fácil de llegar. Muy fácil. O sea, si se pierde es como yo, que le cuesta. Ahí, detrás del edificio del ICI, para atrás. Ahí está. Facilísimo. Tiene que venir. No se lo puede perder. Tiene que venir. Tiene que venir. Bueno, contame. Perdón, Mau. Entonces, claro. Entonces, cuando uno empodera a los muchachos, que está bien empoderarlos, pero tiene que llegar a ese punto que ¿qué ofrece el país? Sí. Que el país no te ofrece esa carrera. El país lo que te ofrece son estas y estas opciones. Ahora, ¿a dónde las ofrece? Es cuando dice, ok, ¿lo ofrece una institución privada o una institución estatal? Entonces, dependiendo quién lo ofrece, eso también implica una realidad. Ok, entonces Costa Rica, aunque ha crecido mucho vocacionalmente, hay algunas profesiones pues, que no las va a ofrecer. Y también mucho tiene que ver todos estos influencers, los youtubers, las redes sociales, donde les dan ideas que son románticamente positivas, románticamente lindas, pero pocamente prácticas. ¿A qué me refiero? Sueña y estudia lo que quieres. Tú puedes hacerlo. Ok, no, detengámonos un momento. O sea, detengámonos un momento. No es tan fácil, no es tan fácil. Okay, ¿quieres ser médico? Estudia medicina. Ok, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay tanta cantidad de médicos, hay tantos espacios de médicos. Es ahí donde uno dice, ok, yo quiero ser médico para estudiar, para trabajar en el Hospital México y ahí ir a un fusión gourmet que hay por ahí en Barrio México, en la sucursal de acá, y sentarme ahí a tomar café. No, así no funciona la vida. No. O sea, así no funciona la vida. Entonces, esa expectativa que yo tengo de lo que voy a hacer y lo que me ofrece el país, muchas veces es lo que genera un conflicto en los muchachos. Frustración. Totalmente. Ahí es cuando comienzan a cambiarse de carrera. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo pensé que yo iba a ser arquitecto y que iba a empezar a construir edificios. Bueno, ¿a dónde va a construir edificios en el país? ¿A dónde? ¿En qué parte va a construir edificios? ¿Cómo anda el mercado de la construcción? Correcto. Ok, no, es que yo voy a estudiar diseño gráfico. No, está muy bien que estudie diseño gráfico, pero ¿cuántos diseñadores gráficos hay? Okay, vamos a ver, no es que usted no pueda hacerlo. No, sí puede hacerlo, pero ¿cuántos hay? Hablemos del emprendedurismo. ¿Cuántas personas hacen pan en el país? Exacto. ¿Cuántas personas hacen pan? O cortan pelo. O cortan cabello. Eso no significa que yo no voy a cortar cabello, sino que si yo quiero cortar cabello, yo tengo que ir a la realidad y decir, ok, en el centro de San José pueden haber tal vez 200 lugares para cortar cabello. ¿Qué me va a diferenciar a mí? ¿Qué lo va a hacer diferente? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Entonces, es ahí donde la gente muchas veces tiene que detenerse y decir, ok, ¿qué me ofrece país? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué expectativa tengo? Y enfrentarlo. Miguel, ¿cuál es el rol de los padres en ese proceso? Porque de repente los padres mismos no regulan el sueño, no ayudan. De repente ilusionan o a veces estorban. Yo creo que Mau ha dicho la palabra clara. Uno tiene que aprender a regular los sueños. Vamos a ver, uno no tiene que dejar de soñar. Sí. Pero yo creo que el trabajo de los papás
Y los adultos, importantes, es regular los sueños. Y cuando digo regular es aterrizarlo. Y decirle, ok, no, usted va a estudiar, pongamos una ingeniería. Una que está muy de moda ahora, muy de fuerza, en ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, por ejemplo. Usted va a estudiar ingeniería mecatrónica. Ok, perfecto, quieres estudiar ingeniería mecatrónica. Ok, en el país lo da una institución estatal y 3 privadas. Punto. Si no entras a la estatal, nuestra economía no nos permite la privada. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? ¿Cuál va a ser el plan B? La gente exitosa tiene plan B. Lo que pasa es que hoy las redes sociales nos enseñan que no existe el plan B, solamente existe el plan A. O sea, tus sueños, cumple sus sueños, sus metas. Pero no, el plan B puede ser un plan exitoso también. Entonces, todo muchacho que llega a este punto vocacional tiene que tener un plan B. O sea, ¿cuál va a ser mi plan B? Porque si no lo tengo, puedo caer en frustración. Entonces, los papás tienen que aprender a regular esos sueños y tomar en cuenta la experiencia que tienen. O sea, por algo somos papás. O sea, por algo, soy mayor que mi hijo y le llevo más años a mi hijo. Es para ayudarle a regular, no para quitarle el sueño, sino para hacerle ver que hay mucha gente que le va a costar, que hay que tocar puertas, que no va a ser así de fácil, que no va a empezar a ganar 2 millones de colones por semana cuando empieza a trabajar, sino que hay cosas por las cuales tiene que enfrentar. Y así él decide continuar, pues es su decisión y está muy bien. Veamos el otro lado, la presión de un padre que quiere específicamente que un hijo estudie la profesión que tal vez ellos quisieron haber estudiado y no pudieron. Eso los frustra. Cumplir los sueños. Eso los frustra. Y todavía existe en el 2023. Sí. Todavía existen padres y madres de familia que consideran que sus hijos deben estudiar ciertas áreas para poder tener éxito. Porque esa es la otra dimensión. O sea, ¿cuál concepción tengo yo del éxito? A partir de la concepción que yo tenga del éxito, así voy a empezar a generar un proyecto de vida. O sea, si para mí el éxito es lo que se ve en las redes sociales, tener su carro, tener su apartamento, viajar por el mundo, no tener jefe, que nadie te mande, y esas cosas que dicen, entonces esa va a ser la concepción del éxito que yo voy a tener. Y voy a trabajar sobre eso. Pero si mi concepción del éxito es dar lo mejor, es desarrollar mi potencial, y algo que para mí es clave, estar en el centro de la voluntad de Dios. Que para mí ese concepto de éxito a mí me marca, estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, camino de una manera diferente, tengo una perspectiva diferente. Pero si el éxito es a lo que yo comparo con, entonces ahí voy a tener serios problemas en cuanto al éxito. Muchos padres de familia entonces asocian el éxito a ciertas profesiones. Es más, Mau, a ciertas universidades. Todavía existe en el 2023, yo sé que parece increíble, que hay padres y madres de familia, hay familias que todavía consideran que ciertas universidades estatales son las que usted debe ir porque la oferta en otros lugares no es buena. Todavía lo creen, todavía lo siguen creyendo. Claro, déjame devolverme un comentario que hiciste ahí. O sea, el éxito hay que ligarlo a la voluntad de Dios. Te comparto mi experiencia propia. Cuando yo era todavía no cristiano, a los 18, 19 años, yo decidí estudiar ingeniería mecánica. ¿En serio? Okay. Ingeniería mecánica. 23 clases. Llegó ¿23? 23. O sea, yo estaba entrando, ya llevaba 2 años. 23 son 2 años, medio currículum. Claro. Sí, cuando yo estaba ahí, es un diplomado. Entro en una crisis existencial, busco de Dios, entrego mi vida a Dios y decido seguir el plan de Dios. Y ahí es donde yo me descubro y me doy cuenta que a mí no me interesaban las máquinas, ni los diseños, ni nada. Lo que me interesaba era la gente, imagínate. Pero ¿qué era lo que había primado? El valor del éxito que yo tenía, que era la plata. Era en Honduras, era una profesión que venía emergiendo como un potencial de calidad de vida. Entonces, simplemente para ejemplificar cómo uno puede perderse con un valor equivocado. Ahora, nuevamente, los valores los da la familia. ¿Cómo estamos haciendo en esta sociedad en este momento? ¿Qué valores son los que estamos promoviendo? Yo creo que muchos hogares lo que están promoviendo es lo que se promueve en las redes sociales y las modas estas extrañas que hay acerca del éxito. A mí hay hace poco escuché, bueno, hace poco no, había escuchado una frase de alguien que dijo que el salario es la droga que se le da al trabajador para que no cumpla los sueños. Cuando yo escuché esa frase me pareció tan irreverente, tan irrespetuosa, porque no es cierto. O sea, eso no es cierto. Sí. No es cierto. ¿Cuántos de los que nos están viendo y escuchando son producto de un papá que trabajó bajo un salario feliz. Y ese salario le dio la posibilidad de surgir? Exacto. Entonces lo que hacen es hacer ver que trabajar en una empresa, tener un salario, te quitan los sueños.
Entonces nos están imponiendo su concepto de sueño. Entonces el éxito no es depender de, el éxito es que usted sea independiente. Pero vamos, seamos honestos, somos aquí 5 millones. ¿Cómo van a ser 5 millones de personas independientes? ¿Cómo? O sea, es que ni la lógica funciona. O sea, ¿cómo van a haber 5 millones de peluqueros, 5 millones de panaderos, 5 millones de estos lugares? O sea, ¿cómo? 5 millones de iglesias. O sea, sería una iglesia por pastor nada más y sin miembros, porque la familia no le alcanza, porque se van a abrir otro. Es decir, hay que ser lógico, hay que ser práctico, hay que ser realista. Entonces, claro, cuando yo escucho esta frase en las redes sociales y mucha gente le pone, sí, es cierto, le digo, no están ubicados. Porque, aparte que no es cierta la frase, siempre vamos a rendir cuentas. O sea, siempre vamos a rendir cuentas. Yo le rindo cuentas a mi esposa, en el sentido de que es mi esposa. A mis hijos yo les debo rendir cuentas, en el sentido de que hay cosas que mis acciones los van a afectar a ellos. En el trabajo que estoy, en la iglesia rindo cuentas. A Dios le rendimos cuentas. Es decir, siempre vamos a rendir cuentas a alguien. Entonces, para que alguien diga que es la droga, que le impide los sueños, entonces él asume que alguien que trabaja 8 horas en cierta empresa no es feliz, lo cual es falso. Sí. Entonces ahí está su concepto de éxito. Entonces esto se ha venido a los padres de familia, se ha venido a los muchachos, entonces ya todos quieren ser dueños de sus empresas, lo cual está muy bien. Quieren ser dueños de su futuro, lo cual está muy bien. Quieren ser dueños de su éxito, lo cual está muy bien. Sí. Nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere Dios? Hace algún tiempo estábamos hablando y yo mencionaba, a veces ser obediente no significa cumplir mis sueños. Renuncias. A veces hay que hacer renuncias. Y la obediencia a Dios es más grande que cumplir un sueño. De acuerdo. Pero ahora lo ponen al revés. Ahora es su sueño y después sea obediente. Y yo creo que muchas personas llegan a ciertas profesiones cumpliendo un sueño, y el cual está muy bien. Pero tal vez no se han detenido a preguntar, okay, ¿esto estaba dentro de un plan divino? ¿De un diseño? ¿De un propósito? Estaba. Porque, vamos a ver, Dios no siempre va a querer o va a usar mi sueño. O sea, dice, no, sí, está muy bien, puedes ser un gran médico, pero es que yo lo que quiero es que hagas esto. Hay un proverbio que dice, presenta a Dios tus planes y tus proyectos se cumplirán. Entonces está permeada mucho las familias con estos conceptos de éxito, los vemos en las series, los vemos en todo lado, lo vemos en los cantantes. Entonces, éxito asociado, fama, dinero, libertad, que nadie te mande, que usted sea su propio amo, que usted viaje por todo el mundo y frases, esta es la vida que mereces, y alguien ahí en un hotel todo incluido, hoy mi oficina de trabajo en el hotel, entonces claro, cuando uno viene a cualquier otro, a una tienda, entonces la persona que está trabajando en una tienda y ve aquello y dice, es un fracasado. Soy un fracaso. Ese está en un todo incluido y yo estoy en una tienda metido. Y ahí viene la depresión, ahí vienen los intentos suicidas, etc. Que aumentan. Exacto, que aumentan. Miguel, fíjate que, vamos a ver, vos y yo crecimos en un momento de la vida donde había un set de valores donde uno más o menos soñaba, termino una carrera, me caso, voy por una casa, mi carrito, claro. Más o menos ese esquema. Eso está viéndose que como proyecto de vida han cambiado las prioridades. Los jóvenes actualmente escogen una carrera ya no por las mismas razones que la escogíamos tal vez nosotros. La meta futura es cada vez más inmediata, cada vez hay menos planes de largo plazo. El joven vive aquí ahorrando para viajar, tal vez no para invertir, etc. ¿Cuáles son los valores que están condicionando el proyecto de vida de la gente ahora? Eso que acabas de mencionar. Es decir, ya, vamos a ver, tener una línea de vida con ciertos logros en ciertos momentos, ya eso no es parte de. No es cool, no es parte de. Entonces, vamos a ver, no importa que cambien las prioridades. O sea, no importa que alguien diga, es que yo no me veo casado o con hijos, eso está muy bien. Pero sí con mascota. Pero sí con mascota. Hago un paréntesis aquí. Toda decisión que tome una generación va a tener un fruto más adelante en esa misma generación. ¿Qué quiero decir con esto? Una generación que tome la decisión de no tener hijos, lo cual es totalmente válido. Sí, sí. Eso va a tener un fruto en esa misma generación a futuro. Sí. Veámoslo en Costa Rica. A alguien se le ocurrió hacer la autopista
a 2 carriles y ponerle luces. Nunca se me olvida. Mi papá me contó esa historia. Ajá. Que cuando a alguien se le ocurre ponerle luces a la autopista, mucha gente le dijo que ¿para qué? Los carros tenían focos. Qué interesante, ¿eh? Y yo, ¿en serio, papá? Sí, 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 sí. No, que yo era mecánico, yo tenía que arreglar ahí. Yo escuché todo. ¿En serio, papá? Bueno, bueno. Hace años, ¿verdad? Hace años. Entonces, esa persona tomó una decisión, vamos a ponerle focos a la autopista. Alguien dijo, ¿para qué? Si los carros tienen focos. Esa decisión que toma de ponerle esos focos en la autopista trajo un fruto. Claro. Un fruto en el cual sabemos que es necesario la luz en la noche. De seguridad. Correcto. Lo que sucede es que en ese momento la gente no veía eso, eran mínimos los carros que habían, no habían tantos edificios, no sé, tal vez la luna se veía mejor, yo qué sé. Pero no, hay que poner focos. Igual una generación. Cuando una generación toma una decisión de no hacer algo, hay una consecuencia. Va a haber un fruto para esa misma generación. Entonces, cuando una generación toma la decisión de no seguir un orden, que lo cual está muy bien, y cambiar las prioridades, pues eso va a tener una consecuencia. Para mí, pues una consecuencia a nivel de desorden, a nivel de ansiedad, a nivel de estrés, a nivel de que se dejaron permear por decisiones de otros lugares que en realidad no funcionan. A veces yo siento como que quieren imitar mucho Europa y esta nota de no tener hijos y esta nota, cuando ya del otro lado se dieron cuenta de que esa nota como que no funciona. Claro. No, imagínate el tema de la seguridad social. ¿Quién va a sostener la seguridad social de esos adultos mayores que hoy están tomando la decisión de no tener? Sí, y no solamente eso, ¿qué vamos a hacer más adelante? Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Entonces yo sí creo que se ha metido tanto en estos muchachos, en la juventud, cosas muy buenas, yo creo, como surgir, desarrollarse, no permitir que abusen de ellos en el empleo, ese tipo de cosas, que yo creo que es muy positivo, pero también yo creo en el orden, el por qué. O sea, ¿por qué no vamos a tener hijos? O sea, ¿por qué? O sea, porque definitivamente no queremos, ok, está bien, porque nos da miedo, porque nos estorba porque no queremos cumplir un plan ya estructurado de la sociedad, del patriarcado y todas esas habladas extrañas. No, o sea, no, yo creo que uno tiene que tomar una decisión y decir, ok, es por esto. Y en nuestro plan de vida no está el tener un hijo, no está el tener una casa, un carro, lo cual está muy bien, pero ¿cuál es la razón? Y yo creo que muchas veces la razón es que se dejan llevar por ciertas ideas fuera de nuestro país y que a la hora de traerlas acá, pues no son prácticas, no son reales y lo que generan es vivir un plan de vida de alguien que me lo impone. Porque al final, si yo no tomo decisiones sobre mi vida, alguien va a tomar decisiones sobre mi vida y voy a vivir la forma como esa persona cree que yo debo vivir, así de sencillo. O sea, si yo creo que debo vivir como las Kardashian y yo no tomo ninguna decisión, pues voy a tratar de imitar como ellas viven y querer vivir su forma, sus viajes. O sea, si un youtuber es el que me inspira a mí y anda por todos los países comiendo hamburguesas, lo cual está muy bien, y ay, qué bonita esa vida, entonces él me va a inspirar, entonces yo voy a querer ir por todo lugar comiendo hamburguesas y ese tipo de cosas, que al final es la vida que él eligió. Ahora la pregunta ¿es la vida que me funciona a mí? ¿Es la vida que Dios tiene para mí? Ahí, Miguel, la mayor parte de la gente que nos ve, nos escucha, son padres de familia. Y estas decisiones de proyecto de vida dentro del seno de la familia pueden ser conflicto. Tal vez hay un joven que está justamente visualizando su futuro, agarrando valores, como vos lo decís, de afuera o de donde fuera, pero que tal vez traen conflicto a la dinámica de familia. ¿Cómo deben de manejar los padres esa decisión de acompañar, apoyar, escuchar a un hijo que está tomando un camino de proyecto de vida que tal vez no es el mismo que yo hubiera tomado? Yo creo que hay que ubicarlos. Hay que ubicarlos y dependiendo de lo que ellos dicen, en la edad que lo digan, así uno tiene que reaccionar. Entonces, mi hijo, el de 11 años, iba a ser cazador de tiburones. Muy bien, muy bien. Cazador de tiburones. Sí, iba a ir con una compañía japonesa. Sí, iba a cazar tiburones. Cuando tenía 7 años, papi, yo voy a cazar tiburones. Ah, muy bien, está bien. Yo le iba a decir, no, mire, Andrés, los tiburones no se tienen que cazar y aquí, allá, cazar tiburones, no pasa nada. Él va a cazar tiburones. Esteban, el de 6 años, el gemelo, dice que él se va a casar.
Okay. Va a tener 11 hijos. Muy bien. Pero van a vivir en mi casa. Ah, ok, con el abuelo, con el abuelo. Y que yo los voy a mantener. Tiene 11 años, tiene 6 años. Sí, entonces, yo creo que dependiendo la edad y la expresión que digan, uno los deja. Y está bien, Estevitan, pero yo creo que cuando uno se casa, uno tiene que buscar una casa. No, papi, es que yo me voy a quedar con usted y yo voy a dormir con usted. Ajá. Ah, bueno, está bien. Peor. pero hay que quitarle esa idea. Sí, exactamente. Pero en la medida que van creciendo, uno tiene que irlos ubicando ya. Es decirle, mira, no, la vida no es así. O sea, esa no es la realidad. Papá, es que yo quiero ser un youtuber. No, está muy bien, usted puede ser un youtuber, pero termina el 5º año del colegio. Cuando usted termine el 5º año y que quieras continuar estudiando, usted decide. Quiero ser futbolista. Pero llegas hasta tal fecha. Okay, quiero ser futbolista, ok. Perfecto. ¿A qué edad empezamos a ponerlo? Ok, ya tiene 13 años, ya no es Messi. Sí, así de sencillo, sí. Ya no es Messi. Messi se descubrió 6, 7 años. Tiene algo tiene algo natural. Entonces ya un chiquillo de 13, 14 años no es Messi. Puede llegar a ser como Cristiano, tal vez, poniéndole mucho esfuerzo, pero no es Messi. Entonces es cuando el papá dice, ok, ¿cómo lo visualizo? ¿Como el futuro Messi? No. Ok, quiere ser un futbolista profesional, no hay ningún problema. Hay que pagar un precio, pero también acompáñelo con el estudio. Ahora, ¿por qué con el estudio? Yo creo que el estudio les permite tocar puertas que de repente muchos de nuestros padres no pudieron tocar, fueron limitados. Y si hay una realidad que está viviendo nuestro país es que entre mejor preparación usted tenga en un área o en varias áreas, usted va a tener la posibilidad de optar por diferentes empleos. Y cuando digo estudio no me refiero a la universidad. Me refiero a prepararse de manera técnica, certificaciones, etcétera. Prepararse en un segundo idioma, un tercer idioma. Ese tipo de cosas yo creo que los papás los pueden motivar a los hijos. O sea, si él quiere ser futbolista, sea futbolista, pero sea un futbolista bilingüe. Sea un futbolista que termine su secundaria. Sea un futbolista que tenga un proyecto de vida a nivel universitario. Ya sabemos que la vida de un futbolista termina a los 35, 36 años y después ¿qué va a hacer? O sea, si quiere ser un youtuber no hay ningún problema. Papá, es que yo sueño con ser un youtuber. Oiga, y tiene toda la habilidad para poner las cámaras y todo eso. Ok, entonces estudie esto. O sea, no estudie para youtuber, sino estudie cómo se pone un micrófono, cómo se pone el sonido, cómo se pone una cámara, cómo se produce. Porque en el mundo hay cualquier cantidad de gente que va a hacer lo que usted hace y lo sabe hacer mejor que usted. Claro. O sea, no es poner un micrófono y una luz, no, va más allá. Cómo producirlo, cómo lanzarlo, cómo hacer que la gente me vea. El contenido. O sea, todo eso lleva trabajo y profesionalismo. Entonces es motivarlos para que sean profesionales, motivarlos para que lo hagan lo mejor. Papá, es que yo quiero ser un gran chef, no hay ningún problema. Aquí se estudia, aquí solo hay una universidad nada más que da la carrera en gastronómica, nada más. Las demás lo que dan son diplomados. Ok, estúdielo de esta manera. Y sea profesional en eso. O sea, no es que es malo que digan eso, sino es que nosotros debemos llevarlos a un punto donde hay que hacerles ver de que no basta, y espero transmitir este día bien, no basta con el talento. No basta el talento. No basta el talento. Al talento usted tiene que agregarle excelencia. Ajá. Porque hay mucha gente talentosa. Sí. Pero hay gente talentosa que se ha dado cuenta que no basta con ser bueno hablando, sino que tengo que aprender a hablar mucho mejor, a modular mi discurso, a saber qué decir, a leer la audiencia. Yo puedo tener talento para hablar, pero alguien tiene talento y ha aprendido a leer la audiencia, ha aprendido de ciertos temas, ha leído de ciertos temas. Se disciplinó. Entonces, cuando yo me paro a hablar, es mi talento más todo el esfuerzo. Al final el talento alcanza hasta cierto punto. Ya después el conocimiento, el carácter, la experiencia, la actitud es lo que continúa. Puro talento no funciona. Ahora miremoslo desde otro ángulo. Nosotros que servimos en Pavas, hay un fenómeno en Pavas. El índice de criminalidad ha aumentado, el uso de la droga, etc. Entonces hay muchachos que dicen, ¿para qué voy a estudiar? Mejor me hago sicario. Mejor me hago vendedor de droga. Mira qué fácil, ¿verdad? Rápido y fácil. ¿Cómo luchar con ese antivalor? ¿Verdad? De alcanzar las cosas rápidas en tu proyecto de vida. Y una de las cosas es hacerles ver de que sí es cierto, es rápido. O sea, yo creo que lo que uno no debería hacer es decirles, no, es que es cierto. Usted va y vende droga, es rápido. Se gana 10,000 colones, tal vez media hora, 40 minutos. Uno lo que tiene que hablar con ellos es el costo que tiene eso. El costo a mediano y largo plazo. Y estarlo reiterando. Eso tiene un costo. O sea, eso tiene un costo. Y ese costo a mediano y largo plazo es muy alto. Es sumamente alto. Es un costo de vida. Entonces, yo creo que en esa línea uno les puede hablar a ellos y hacerles ver de que sí, cierto, el estudio es lento.
pero el costo a mediano y largo plazo, el fruto es vida. Y es ahí donde uno puede empezar a hablar con ellos. Y también que muchos de estos grupos que se meten a este tipo de cosas, no solo de drogas, sino que facilitan cuestiones pornográficas, por ejemplo, o diferentes cosas que son delictivas, hay que hacerles ver de que el costo a mediano y largo plazo es muy alto. Porque muchas veces, y cuando nos ubicamos en la juventud, tenemos que detenernos y tener claro nosotros los adultos, ellos no, nosotros los adultos, que la visión a mediano y largo plazo de ellos es más limitada, porque están jóvenes. Sí, sí. O sea, porque están jóvenes, ellos ven el inmediato. Vale. Y así está bien, por eso es que tienen fuerza. Por eso es cuando un muchacho agarra un proyecto, se apasiona más que un adulto en el sentido de que lo lleva inmediato. Uno dice, mira, es que queremos pintar este salón. Uy, ya consigo la pintura, vengo ahorita en media hora, consigo una gente, yo hago los dibujos. Pero el adulto dice, no, mira, hagamos un plan, cuando venís, a qué horas venís. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, a largo, mediano y largo plazo los muchachos, ¿no? Entonces, al ellos estar limitados en esa visión de mediano y largo plazo, pues uno tiene que ayudarles, uno tiene que sumarles. Y no es malo, así son. De ahí que uno debe acompañarlos, de ahí la importancia de los padres de familia, que tenemos esa visión a mediano y largo plazo. Entonces, mi hijo quiere estudiar diseño gráfico, el mayor, que está aquí, tiene 15 años, va para el colegio técnico. Entonces, ya él me dijo a dónde va a trabajar, cómo quiere trabajar, a dónde quiere trabajar. Yo tengo dos opciones, o enfriarlo, y decirle, mira, es que Daniel, así no es la vida. O sea, no te va a contratar DC cuando salgas. Pero yo le puedo decir, ok, Daniel, entonces lo primero es que pase noveno. Después de pasar noveno, ocupamos que entre a diseño. Cuando ya entre a diseño, entonces empezamos a generar un plan. Sí, pa, pero yo cuando salga, si no, cuando salga va a pasar todo eso, pero primero pasemos noveno, entremos a diseño. Cuando ya estemos en diseño, vamos a ver las materias que te van a dar en diseño. Y lo que te gusta. Correcto. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a hablar con un diseñador de la iglesia. Entonces fuimos donde un muchacho de nuestra iglesia y le dije, yo quiero estudiar diseño. Entonces él le dio un consejo, dibuje todos los días por lo menos una hora. Empieza a dibujar. Busque estos tutoriales. Entonces, uno de los tutoriales, hay mediciones. Yo no sabía, Mau. Wow. Es técnico, la cosa es técnica. Yo no sabía. Yo pensé que era nada más dibuje la carita feliz y el monigote, nada más. No. Y cuando, vea, hay mediciones, hay reglas especiales, hay puntos de no sé qué fondo. Le digo, ¿en serio? No era solo dibujar. Me dice, no, a ver. Es ahí donde uno ya los va aterrizando. El muchacho que me dice, quiero ser arquitecto. Sí, pues usted sabe que tiene que llevar 3 cursos de matemática. Matemática 1, matemática 2 y matemática para arquitectura. Hay que llevar matemática. Sí, si no, ¿cómo va a hacer las mediciones? No. No es lo mío. No es lo mío. Porque él creía que ser arquitecto era que todo el mundo viera el edificio bonito. Sí. Entonces, es ahí donde uno los aterriza. Sí. Miguel, vos venías hablando de esta famosa visión que los jóvenes van tomando hacia el futuro. Yo quiero meter el concepto de cosmovisión bíblica. O sea, la manera cristiana en que debemos ver el mundo. Yo creo que la familia y la iglesia tienen la responsabilidad de crear una visión general de cómo hay que vivir la vida bajo los principios de Dios. Ya dijimos anteriormente que el éxito debería estar fundamentado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a los padres para fomentar esa cosmovisión cristiana? Uno, no dejar de congregarse. Ajá, ¿en serio? Muy bien. Ajá. Porque ahora está de moda no congregarse. Cierto. Ahora está de moda ser miembro de una iglesia allá en Miami y yo en Atillo 8. Exactamente. Ahora, aclaro. Yo creo que todos estos recursos son válidos cuando una persona no puede ir a la iglesia por una cuestión física, por una cuestión de enfermedad, o inclusive, Mau, en nuestro país hay lugares, parece increíble, que no hay iglesias cercas. No hay iglesia cerca en realidad. Y el medio de transporte, no tienen medio de transporte. Entonces lo más práctico es conectarse. Iglesia virtual. Y eso está muy bien. O sea, todo eso es válido. Pero cuando una familia de manera intencional decide no ser parte de... ahí yo creo que están dándole un mensaje equivocado al muchacho. Entonces, número uno, no dejar de congregarse, ser parte de una comunidad de fe de una manera activa. Eso da un ejemplo a los muchachos. Número dos, no dejar de hablar de la palabra de Dios en la casa y que los muchachos tengan sus espacios. Utilicemos la palabra que crecimos nosotros. Bueno, Mau está muy joven, que yo crecía en mis años mozos, 13, 14 años, el famoso altar familiar. Mira, te cuento algo, mi papá y mi mamá, antes de
de formar parte de la iglesia evangélica, éramos parte de la iglesia católica. Ellos tienen una práctica muy interesante y era todos los días se rezaba el Santo Rosario. Nunca se me olvida. Sí. Mediante una emisora aquí de radio que se llamaba Radio Rumbo, recuerdo, que ahora es Sinfonola, me parece. Entonces ahí ponían el rosario y todos los días, bueno, la mayoría de los días, lo rezábamos. Era una especie de altar familiar. Sí. Era un momento en el cual, desde la fe en ese momento de mis papás, de lo que ellos creían, era un momento que nos unía como familia. Ya por diferentes razones empezamos a asistir a una iglesia diferente y nos sentábamos a orar. Yo recuerdo a mi papá tratando de explicarnos algún texto bíblico y aquello era una cosa, un anatema terrible, porque ni sabía mi tata. Mi mamá se le quedaba viendo, pero Manuel, eso no dice eso. No, pero no importa, aquí dice la Biblia algo parecido. Pero una secta. Sí, mi tata inventó algo. Pero a mí me queda la visión de un papá que en ese momento usaba la Biblia Nácar Columba, nunca se me olvida. Esa Biblia. Y él leía y trataba de explicarnos. Y eso quedó en el corazón. Digo, qué importante es hoy en día tener esos espacios con los hijos, con la familia. Lo tercero, recordarle a nuestros hijos que su plan de vida, su proyecto de vida tiene un diseñador más grande. Exacto. Que es Dios. Exacto. Y en la medida que yo conozca a ese diseñador, en esa medida yo puedo tomar ciertas decisiones vocacionales, de plan de vida, de matrimonio, etc. Pero si yo no conozco a este diseñador, o como lo dice David Wilkerson, el dador de sueños, en su famoso libro El dador de sueños, si yo no lo conozco como tal, entonces yo voy a andar a la deriva. Y lo cuarto, recordar que nuestro plan de vida no está en función nuestra, está en función de Dios. Y eso es algo que desde el hogar se le tiene que enseñar a los muchachos. Porque no es mis sueños, es los sueños de Dios para mi vida. Pero eso no significa que yo no le pueda decir, Dios, me gustaría ser médico. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Entonces, cuando desde la casa formamos en estas 4 áreas, pues estamos dando esta cosmovisión cristiana. Ahora, que cuando cumplan 21, 22, 23 años, tomen sus decisiones, es problema de ellos. Sí. Pero yo hice mi parte. El plan de Dios para el hombre siempre va a ser una bendición. Y dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Entonces, no hay que tenerle miedo al plan de Dios. No. Porque si yo me alineo al plan de Dios, voy a obtener bendición y prosperidad, ¿verdad? Ahora, tal vez para ir cerrando, Miguel, la palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar al blanco. Entonces, yo podría equivocar mi decisión en mi proyecto de vida y errar el blanco. Correcto. ¿Qué significa eso? Que me salgo del diseño y del propósito de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo para que yo no errara al blanco? Me dio una serie de pasiones, esas cosas que me energizan, y me dio talento para que yo pueda ejercer mis dones para el servicio bien de los que voy a tener a mi alrededor. Entonces, ¿cómo mantenernos entre la pasión y el talento en el camino correcto? Porque hay muchas desviaciones. ¿Cuál sería una última recomendación para no perdernos en el camino y alcanzar el proyecto de vida de Dios? Mira, yo creo que una de las señales es que hay puertas que se van a ir abriendo y hay puertas que se van a ir cerrando. Ok. Y también yo creo que hay que tomar en cuenta la edad. ¿A qué me refiero con esto? No es igual mi hijo de 15 años que está emocionado que va a entrar a diseño industrial, a diseño gráfico, perdón, que un muchacho que tenga 20, 21 años que va a tomar la decisión de entrar a una universidad ahora, en el mes de julio, va a elegir una carrera. ¿A qué me refiero con eso? El de 20, 21 años tiene que detenerse y tomar en cuenta todo esto, que me gusta, que no me gusta, mis pasiones, para qué ha sido diseñado, ya he orado, he buscado algún consejo, he invertido tiempo en conocer la carrera. Mi hijo no tiene que invertir tiempo en conocer la carrera. ¿Por qué? Porque está en noveno y va a entrar a diseño. Sí, es sencillo. Yo no digo, pues veamos el plan curricular, cuántos créditos y ese tipo de cosas. No, para nada. Él, de hecho, ya tenía claro, no voy a entrar a contar porque me cuesta la matemática. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál sigue? Diseño. Ajá. Y tiene cierta habilidad, pero un chavalo de 20, 21 años, cuando va a elegir que voy a estudiar, pongamos cualquier ingeniería, mecatrónica, es que me gusta, es que sabe la carrera, ya viste el plan de estudios, ya vio cuánta matemática lleva, ya vio cuántas físicas lleva, ya vio cuántas químicas lleva. ¿Cuánto dura? Entonces, eso hace que uno no se equivoque a la hora de elegir.
Y hay momentos en los cuales uno tiene que aprender a no decidir y esperarse. Y aquí hay una diferencia entre la persona indecisa y la persona no decidida. ¿Cuál es la diferencia? La indecisión es una pauta de conducta a lo largo del tiempo. Es decir, me cuesta decidir. La persona no decidida son las personas que van a elegir una carrera y entran en un momento de ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Me gusta todo. Es no decidido, pero con la información necesaria ya puede tomar una decisión. Entonces a veces es que es un indeciso. No, no es un indeciso. Es alguien que tiene 3 opciones que le gusta. Entonces hay que asumir un riesgo. Y el otro elemento es que en ocasiones hay que asumir un riesgo. O sea, cuando uno ve a Moisés, él asume un riesgo en fe. Yo le digo, quiero que vayas a hacer eso. Y él le pone un montón de excusas y al final, ok, yo voy a ir. Él asume un riesgo, pero un riesgo en el Señor. Josué le dice, ok, Josué, yo quiero que haga lo siguiente, dé tantas vueltas y al final haga tal cosa y yo voy a darle la victoria. Ok, yo creo en ti, asume un riesgo. María asume un riesgo. El ángel se le presenta y le dice, mira, vas a hacer esto. Ok, voy a asumir el riesgo. Cuente conmigo. El Señor asume un riesgo, cuente conmigo. José, tranquilo, tenga paz. Ese chiquitín que viene de Dios, esté tranquilo. Ok, voy a asumir un riesgo. Cuando uno ve los diferentes personajes bíblicos, asumen un riesgo. El apóstol Pablo, cae al suelo, queda ciego, habla, Señor, ¿qué estás haciendo? Pablo, ¿qué estás haciendo? No, perdón, Señor, quiero que hagas tal cosa, que voy a asumir un riesgo en el Señor. Y yo creo que hay que asumir riesgos en la vida, y más en la parte vocacional, asumir un riesgo. Miguel, para terminar, ¿qué le decimos a los que asumieron el riesgo y fracasaron? Equivocaron su proyecto de vida, están frustrados con la elección que hicieron. Desde la perspectiva cristiana, ¿qué esperanza hay para el que se equivocó con el proyecto? Mira acá, fracasar forma parte de la vida. O sea, fracasar no me hace pecador. Fracasar no me hace alguien fracasado. Fracasar no me hace alguien que no obedecía a Dios. Y forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Es detenerse y decir, ok, esto no es lo mío. Señor, ayúdame. En ese Señor, ayúdame, es donde uno tiene que buscar personas que lo ayuden y que lo guíen. Exacto. Y replantearse. Consejo. Y decir, ok, ¿cómo fue que llegué a estudiar ingeniería química industrial? Okay, ¿cómo fue? Ok, no es que me emocioné aquí y allá. Ok, no, voy a hacer una pausa. Siempre es válido hacer una pausa. De hecho, en la parte vocacional siempre es necesario hacer una pausa. Siempre es necesario hacer una pausa cuando ya uno ha estudiado algo que no le gusta. Yo empecé estudiando ingeniería en construcción, fracasé 2 años en el tecnológico, fracasé en matemática, fracasé en física y fracasé en química. Y cuando digo fracasé, perdí 3 veces los cursos. Ya cuando lo llevaba por la 4ª vez, yo sabía que los iba a perder. Hombre de fe. Sí. Me paso a la Universidad de Costa Rica y se me ocurre estudiar artes dramáticas. Wow. Y a mí me da vergüenza actuar enfrente de la gente. Me da vergüenza salir enfrente de la gente. Y yo me metí a estudiar artes dramáticas. Y nunca se me olvida, Mau, en un taller sobre sexualidad integral, que ha sido el mejor taller de sexualidad que he llevado en mi vida. Yo lo llevé, dije, mira, si es un taller de sexualidad, yo estaba en la UCR en ese momento, de sexualidad en la universidad, este taller debe ser algo impresionante. Aquí voy a aprender de todo. Es más, yo dije, me van a mandar quién sabe a dónde, a hacer observaciones y todo. Y práctica. Eso es emocionante. Y llego al taller y a la par del taller decía una frase, materia lectiva. Yo nunca supe que era lectiva hasta que llegué a 4º año de carrera, que ya me di cuenta que era lectiva. La materia lectiva es para gente que se va a graduar, que tiene que llevar esa materia de manera lectiva para terminar sus estudios. Entonces entro a la clase de sexualidad, Mau, y veo soy gente vieja, ya 23 años, 24 años, y yo, ¿qué es esto? Y levanta la mano, sociología, psicología. Y yo levanto la mano y usted, no, yo no sé qué estudiar. Y estoy aquí porque está buenísimo ese taller. Hice pareja con un orientador y con un psicólogo. Bueno, ellos hicieron pareja conmigo por lástima, en realidad. Sí. Y ahí, viendo lo que hacen ellos y escuchándolos, digo, esto me gusta. Y recuerdo que el semestre siguiente matriculé la carrera de orientación y la carrera de psicología, que en ese momento en la UCR se podían llevar 2, una con cupo y otra sin cupo de admisión, y las empiezo a llevar las 2. Y las 2 me gustan. Y cuando llegué a un punto de la carrera donde ya eran muchos cursos y mi cabeza no daba, yo tenía que elegir por una. Y dije, no, yo no voy a estudiar psicología, porque no me llama la atención, me voy a ir por la carrera de orientación, porque me gusta la parte de los grupos. Y así me gradué. Y hasta la fecha. Wow. Así fue como llegué yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces uno...
La gente muy estructurada necesita un ABC, pero a veces no se trata de un ABC, a veces se trata de detenerse y decir, ok, es que esto me gusta, esto no me gusta, esto me sirve, voy a hablar con alguien, voy a sentarme con algún consejero, voy a hacer, no hagan los test vocacionales que hay en la red, porque le va a salir lo que usted quiere que le salga, sino que busque a alguien que tenga algún test vocacional, que lo guíe por áreas, etcétera, para que tome la decisión. Pero si ha fracasado, continúe, o sea, no es un fracasado, continúe. Yo estudié 2 cosas, me salí, yo pensé que no servía y aquí estoy. Y con el pastorado Mau fue a los 48 años, claro, que el Dios del cielo me retó a ser pastor, 48 años. Yo nunca quise ser pastor, nunca lo soñé en mi vida. En cambio, a los 48 años, 49, perdón, Dios me dice, es por aquí. Es por acá. Ok, aquí estoy, Dios. Y Dios tenía un proyecto de vida para vos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Yo quiero cerrar este programa nada más rescatando 2 cosas. 1, realmente el éxito en nuestro proyecto de vida depende de cómo lo alineemos a la voluntad de Dios. Y si usted es de aquellos que no lo hizo, si usted es de los que está, como decíamos, en una situación de fracaso, con Dios siempre hay segundas oportunidades. Dios no va a dejar de que te quedes en la frustración si vos reconoces que necesitas cambiar. Presente usted su plan, su nuevo plan, y Dios lo va a bendecir. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios me los bendiga. Chao.